Bueno, continuamos con nuestra reunión. Bueno, el tema del día de hoy es la fidelidad hacia Dios. Cuando yo estaba haciendo un estudio de este tema, la fidelidad hacia Dios, es muy importante en que nosotros seamos hallados fieles, como dice la palabra de Dios. Pero la fidelidad va ligada a cómo usted realmente se compromete en Dios. Hay personas que dicen, yo soy fiel a Dios, y andan mirando pornografía, andan mirando en las redes sociales cosas que no le edifican, andan metidos en conversaciones que no agradan, andan metidos con vecinos que no, pero yo lo voy a convertir, yo lo voy a cambiar. ¿Quién cambiará a quién? Dice la palabra de Dios que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Y muchas veces cuando usted comparte con ese tipo de personas, termina usted convirtiéndose como esa persona. Entonces usted tiene que ser una persona radical. ¿Cuándo es una persona radical? Que si usted realmente le predica a esa persona y usted no ve cambios, apártese usted, porque esa persona lo va a llevar a que usted sea una persona infiel a Dios. Entonces la fidelidad está muy ligada a que usted esté en todo tiempo hablando y pensando de Dios. Que la palabra de Dios se haga viva en su vida y en su corazón. Que usted sea testimonio aquí y en cualquier parte. Que la fidelidad se vea reflejada a través de su vida. Miremos un ejemplo muy claro. Jesús usted lo veía que él hablaba con todos, pero era el mismo en todas partes, ¿cierto? Aun cuando él se apartó de sus hermanos, como que sus hermanos ya no lo querían, como que no lo veían como su hermano, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque él vino a hacer la voluntad del Padre. Y él iba y daba testimonio y ejemplo en sus actitudes, en sus palabras. Aún los hechos mismos hablaban de él. Como Jesús dijo, si no creen en mí, creen en las obras que yo hago, porque son las que me envió mi Padre a hacer, ¿cierto? Entonces muchas veces personas que dicen, es que yo he cambiado, yo no soy el mismo, yo no soy grosero, yo no soy, pero vamos a mirar cómo se comporta en su casa, en su lugar secreto, qué ve en sus tiempos de intimidad, qué es lo que está haciendo. Ahí es donde realmente se conoce una persona si realmente es cristiana o no. Porque esa persona que le dice a usted, es que yo llevo 20 años en la vida cristiana, es que yo llevo tantos años, tengo liderazgo, tengo tantas personas, pero ¿cómo es su actitud en su casa? ¿Cómo se comporta usted con su esposa? ¿Será que usted es un esposo fiel? ¿Será que usted es una esposa fiel? Porque empezamos a ver la fidelidad en su vida. Si realmente usted ha cambiado o si realmente la fidelidad de Dios ha venido a implantarse en su vida. Entonces, ¿qué es la fidelidad? Es una persona fiel, es aquella a la cual Dios puede confiar e implementar sus leyes, decretos y estatutos. Es un ejemplo muy claro. Podemos verlo en Moisés. Cuando Moisés pasó todo el tiempo de preparación después de 40 años, ¿cómo él tenía esa fidelidad hacia Dios? Todo lo que Dios le decía, él lo hacía. Él no renegaba contra Dios. Él hacía todo lo que Dios le mandaba. Y él lo hacía, se veía reflejada la fidelidad de Dios. Increíble, este hombre como obró en Dios con tanta fidelidad y con ese pueblo tan rebelde que le tocó. Cómo no se contaminó y cómo no empezó a murmurar, a criticar, a renegar lo que Dios hacía o lo que no hacía, lo que hacía el pueblo. Esa es una fidelidad. Que usted y yo seamos hallados fieles en Dios, pero todos los días, no cada vez que vamos a la iglesia, no cada 8 días. Es que voy a hacer un ayuno por una fidelidad. Hay personas que me dicen a mí, estoy haciendo un ayuno por esto, y llevan 20 años haciendo el ayuno por lo mismo. ¿Será el ayuno? ¿Será la persona? ¿O será que realmente no quiere cambiar? Cuando realmente yo quiero cambiar, yo no necesito que me impongan nada. Yo mismo sé que tengo que cambiar y empiezo a trabajar para cambiarlo. Y le pido al Señor que me ayude. Porque la palabra de Dios dice que le pidamos a Él, que se halle falta en sabiduría, pídele a Dios que le dará sin reproche. Dame sabiduría cómo actuar en esta situación. Dame sabiduría cómo actuar con X, con Y persona, con mi esposa. Es que mi esposa es X, Y, Z. No, usted solamente va a la oración. Profetice sobre su esposa, profetice sobre su esposo. Declare, confiese que él es el mejor esposo, la mejor esposa, que la mujer virtuosa, como dice la palabra, aunque sus ojos no lo vean, pero su palabra tiene poder. Lo que usted declare y confiese, usted lo verá reflejado en otras personas. ¿Cómo la fidelidad suya hacia Dios? Pues es una persona fiel a Dios. Es una persona en la cual Dios le puede confiar. Una persona, un alma. Lo más valioso para Dios son las almas. Pero Dios muchas veces prueba la fidelidad. Y mira la fidelidad en cada uno, porque hay personas que dicen que son fieles a Dios, pero aman más las riquezas, tienen más tiempo para el trabajo, más tiempo para los amigos, más tiempo para hacer otras cosas, menos para Dios. Que la fidelidad de Dios sea a usted transparente, que Dios lo mire y se agrade de verlo, la fidelidad que usted le tiene hacia Él. Que eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, una fidelidad a diario. ¿Por qué le pongo el ejemplo a Moisés? Porque Moisés, todo el tiempo que duró ese pueblo, llevándolo más de 40 años, liderando un pueblo rebelde,
y un pueblo que prácticamente, dice la palabra que era el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Y cómo el Señor lo probó en esos 40 años. ¿Usted se imagina si a nosotros nos tocara llevar un pueblo así? Yo creo que hace rato hubiéramos botado la toalla. No hubiéramos podido, ¿cierto? Pero el Señor es fiel. Y el Señor es fiel, ¿por qué? Porque muchas veces nos pone personas para formarnos, para transformarnos. Y miramos a través de Moisés, Dios lo formó esos 40 años a él, que cuando lo llevó a llevar ese pueblo en el desierto, él ya había sido formado. La mansedumbre ya estaba en él, ya la tenía él. Entonces, es cuando esa persona es fiel a sus estatutos. Y esa persona es fiel, ¿qué quiere decir? Es inquebrantable ante esos mandamientos, esos estatutos. Es una persona que no vacila, no duda. Porque hay personas que le han servido a Dios y ven una circunstancia con el pastor, con el líder, con la iglesia, con los discípulos. Yo mejor esto no lo quiero seguir, pero es que ¿por qué? Si yo le sirvo a Dios y tanto que yo le hago a Dios. Oiga, ¿usted le está sirviendo a Dios o le está sirviendo al vecino, al líder, al pastor, a los discípulos? ¿A quién le está sirviendo? Muchas veces creemos que nosotros le estamos sirviendo a Dios y realmente no le servimos a Dios. Y algo que yo podía encontrar, que muchas personas así se cargan con los líderes, con los discípulos, con el liderazgo, porque no tienen tiempo de intimidad con Dios. Su primer lugar debe ser Dios. El primer lugar en su vida debe ser Dios, no la iglesia, no los líderes, no los discípulos. Dios debe ser el primer lugar en su vida, porque Él es el que le va a dar la victoria, Él es el que le va a dar la conquista, Él es el que le va a dar las estrategias, cómo guiar a ese pueblo, cómo guiar a esa iglesia, cómo guiar a ese ministerio. Es Dios, no son los discípulos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que pasar por procesos de formación para que realmente haya una fidelidad hacia Dios. Porque cuando nosotros somos hallados fieles, viene la bendición de Dios a nuestras vidas. Pero que su primer lugar sea Dios. No que es que yo busco a Dios para que me dé una casa, un apartamento, un viaje. No, que ese primer lugar sea porque usted ama a Dios de todo corazón. Porque usted quiere servirle a Dios de todo corazón. Porque usted quiere ser una figura delante de Dios para que sea Él respaldándolo en todo. No porque le va a dar la añadidura, es por lo que le va a dar a usted. Y verá que el Señor lo respaldará en todo lo que le ha prometido. Vamos a la palabra del Salmo 119, versos 130 al 131. Salmos 119, versos 130 al 131. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Como acá el rey David habla de que los mandamientos de Dios era lo que él se deleitaba. Y él hablaba sobre sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, ¿cierto? Es como cuando a usted lo invitan a tomar. Vamos, ay, una que se tome, eso no le hace daño. Una que se tome, nadie lo va a ver. ¿Pero qué? ¿Realmente será que los estatutos, los decretos, los mandamientos de Dios están en su vida, en su corazón? ¿Cierto? ¿O prefiero agradarle a mi amigo, a mi vecino, a mi tía, a mi tío, a mi sobrino, antes que a Dios? No. Primeramente Dios, pero que en usted haya una convicción, porque lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros no hay convicción, no le veo nada de malo tomarme una, no le veo nada de malo ir a una fiesta, no le veo de malo ir a compartir con estas X o Y personas, no le veo nada de malo. ¿Por qué? Porque no hay en mí una convicción. Pero cuando en mí hay una convicción de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo tomo la decisión. Porque es que como hay personas que dicen, es que si usted hubiera visto cómo se pusieron porque no fui, es que no, que es que esos cristianos. No, eso no es que lo que digan, es la convicción que hay en usted. Debe haber una determinación en usted. Y cuando usted hay una determinación, los demás dicen, no lo invitemos porque no va a ir, no le gusta, él no toma eso, él no hace eso. Entonces, sin necesidad que usted le diga, lo van a hacer, no le van a invitar, no lo van a llevar, no le van a traer personas incorrectas, porque en usted hay una convicción. Pero cuando en usted no hay, usted tambalea. Uy, sí, sabe que sí, yo debería ir a tal lugar, yo debería compartir con tales personas, pero no. Quien anda de la mano de Dios, sus mandamientos y sus juicios los sigue sin vacilar, sin tener duda, y es obedecer al pie de la letra lo que Dios le dice. Esa es una persona fiel, que obedece sin dudar, que no tambalea ante determinada situación. Ante determinada situación que se reúne la familia, muchas veces en reuniones, en matrimonios, se reúnen y que comparten y que van a compartir. No, si usted ve que eso como que lo pone a tambalear, salga, no se quede ahí. Puede pasar por grosero, puede pasar como una persona que no es sociable, pero primero para su vida debe estar Dios. Y yo sé que ellos entenderán a medida que vean sus actitudes, ¿cierto? Pero si lo ven compartiendo, dirán, miren este cristiano, miren este es que hace las cosas de Dios, miren este es que ama a Dios, pero realmente sus hechos son totalmente diferentes.
Que nosotros, usted y yo, seamos personas fieles, que tenemos tentación todos los días, pero cuando vamos a la oración, a esos tiempos de intimidad con Dios, Él nos reviste de su poder, nos reviste de su palabra y de su conocimiento y nos dará la conquista y la victoria para salir adelante en todo. Quien anda en el camino de la fidelidad es quien anda en el camino de la obediencia, en todo obedeciendo cada mandamiento, cada estatuto, cada decreto. Dios escribe en su corazón siempre sin ninguna excepción. Es cuando realmente en su corazón está el no fallarle a Dios, en que usted le agrade primeramente a Dios. Como yo les he dicho a mis discípulos y a muchas personas, en la cual si usted le agrada a Dios, le agradará a los demás. Pero si usted no le agrada a Dios, le agradará al mundo. Y Dios nos guarde de agradarle al mundo antes que a Dios. Primero a Dios, y Dios pondrá a las personas correctas en su entorno y en su vida. Aún en momentos de dificultad y vienen sentimientos de duda, de incertidumbre, es ser fiel sobre todo. Si es necesario, renunciar a nuestra propia voluntad. Ser fiel es no mirar el pasado, ser fiel en no mirar otras personas, ser fiel en no mirar XY persona, pero mire, es que este sí lo puede hacer porque yo no lo puedo hacer, pero este que conoce de Dios hizo tal cosa, yo también lo puedo hacer. No, sus ojos deben estar puestos en Jesús, como lo dice en Hebreos 11, puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Usted no se puede fijar en una persona porque el hombre puede caer, y si él lo hizo, entonces yo también. No, porque nuestros ojos deben estar puestos directamente en Jesús, el consumador de la fe. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué hablaría Jesús en esta situación? ¿Cómo lo haría? Y es donde usted y yo debemos empezar a trabajar y hacerlo como nos manda el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿cuesta ser fiel? Claro que cuesta ser fiel. Claro que cuesta ser fiel porque cuando se piensa en lo importante que es serlo para Dios, ya que es el quien bendice y es el que recompensa la obra de nuestras manos. Que nos cuesta ser fiel todos los días, porque todos los días, como dice el apóstol Pablo, cada día muero a mis emociones, mis pensamientos, mi carácter, mis actitudes, mi naturaleza, mis palabras, mi voluntad, porque hay momentos en que ese viejo hombre se quiere levantar. ¿Cuál es ese viejo hombre? El orgullo, la altivez, la arrogancia, la prepotencia. Pero cuando yo voy todos los días a la oración, a la cruz, crucifico, cancelo mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras, mi voluntad, y viene el Señor y me respalda en todo, en un momento de dificultad o adversidad que tengamos. La fidelidad de Dios, ¿en qué consiste? Veamos lo que dice en Hebreos 1. Vamos al libro de Hebreos. Dice en Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién muestra la fidelidad? Jesús, que aún habiendo hablado de muchas veces en muchas maneras en otro tiempo por medio de los profetas, que venía un hombre fiel a la tierra, y era Jesús, el que vino, el hombre más manso y humilde sobre la tierra, un hombre fiel, manso y humilde, sujeto a Dios, Jesús. El mejor ejemplo lo podemos tener en Jesús de Nazaret, que Él fue fiel a Dios en todo. Dice la palabra que Él fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Prácticamente hasta el momento de morir crucificado en la cruz del Calvario, hubo su fidelidad hacia Dios. En esta fidelidad podemos encontrar la sanidad, la santidad, la convicción y la firmeza de Dios. Porque Dios, habiendo mandado a su único Hijo, mira cuánto nos ama Dios. Y Dios, amándonos a nosotros, manda a su único Hijo a morir por usted y por mí. A morir de la forma más cruel, en una cruz, crucificado, flagelado. Porque la palabra de Dios dice en Isaías que su cuerpo era una llaga, o sea que su cuerpo quedó totalmente desfigurado. Su piel era una llaga, ¿cierto? Pero Él vino a morir por usted y por mí, demostrándonos la fidelidad de Dios a través de su Hijo, y Jesús dándonos la fidelidad en lo que Él hizo a través de la cruz. Que nosotros seamos hallados fieles. Jesús mismo tuvo la actitud de siervo, de un siervo fiel. Miremos lo que nos dice en Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Y dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor Jesús hablando sobre la fidelidad. Bien, buen siervo fiel. Que usted y yo
el Señor nos diga cuando nos encontremos con Él: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la fidelidad, que el Señor nos pueda encontrar siendo fieles. Aun cuando partamos de este mundo con el Señor, que Él nos encuentre fiel y que nos diga esta palabra: bien, buen siervo fiel. Entonces imagina el gozo que sentiríamos que el Señor nos diga eso, que hemos sido hallados fieles. Entremos en el gozo del Señor, la mejor recompensa que podremos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la fidelidad está el compromiso. Así como Jesús nos habla en esta cita bíblica: si en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y es que para que nos ponga en lo mucho, primero debemos ser fiel en lo poco. Pero para poder ser fiel en lo poco, debemos ser probados. Porque hay personas que dicen: yo le quiero servir al Señor, es que yo quiero ser un siervo del Señor, yo quiero ser un discípulo del Señor. Pero ante la primera dificultad o adversidad sale corriendo, huye. No, eso no es para mí. No, es que como me tratan. No, es que es lo que me dijeron. Pues mire la historia de Jesús. Dice la palabra que lo flagelaron. Le dieron 39 latigazos en sus espaldas, clavaron sus manos, clavaron sus pies, le mesaron la barba, le quitaron la barba, le colocaron una corona de espinas, clavaron una lanza en su costado derecho, en su corazón. Dice que derramó sangre y sudor en el huerto de Getsemaní. Todo lo que Él padeció por usted y por mí. Y muchas veces no nos aguantamos, o porque me miraron, no me miraron, porque me hicieron mala cara, o porque me dijeron tal cosa. Pero ¿quién se cree para decirme esto? Eso podía haber dicho Jesús. Cuando lo trataban, lo vituperaban, lo escupieron, golpearon su rostro, Él podía haber dicho: no, esto no es para mí, mejor dejo esto y que venga otra persona. Él no lo hizo. Mire cómo fue probada la fidelidad de Jesús y fue hallado fiel hasta el final. No quiere decir que nosotros vayamos engaño cuando alguien no lo mira, o cuando alguien no le habla porque el pastor no me saludó, el pastor no me miró, o es que en esa iglesia, es que ese líder, es que ese discípulo, es que no sé. Siempre hay una excusa para que el enemigo le vende, para que la persona se aparte y no vuelva. No, llévelo todo a la oración. Si usted mira en las escrituras, dice que Jesús, aún con sus discípulos, Él se apartaba de sus discípulos y se iba a un lugar a orar. Dice la palabra que Él iba al monte a orar, que Él se apartaba en la barca y se iba a orar, que se va al monte a orar, iba a hablar con el Padre. Por eso el mejor ejemplo lo tenemos es en Él. Que todo lo llevemos a la oración, no que todo lo digamos: es que allá me dijeron, es que me hablaron, es que me trataron. No, vayamos a la oración. Y le puedo asegurar en nombre de Jesús que el Señor restaura cada área de su vida y su corazón. Porque todos los días estamos expuestos a que el enemigo quiera afrontarnos, quiera humillarnos. Pero cuando vamos a la oración, el Señor nos restaura y aún nos fortalece, nos llena de vitalidad y nos da carácter, firmeza y convicción ante determinada situación. Hagámoslo y verá que el Señor nos dará la victoria en cada cosa que hagamos. Muchas personas se comprometen en un comienzo con Dios, pero al transcurrir del tiempo se desaniman, pierden interés, se causan resultados negativos por cosas que viven en el liderazgo, en el ministerio, aún muchas veces en la misma familia, porque llega una persona a la vida cristiana y los primeros que se oponen son los más cercanos. Los más cercanos, su esposa, su esposo, sus hijos, sus familiares se oponen. No el cristiano, no el lambeladrillos, no el que le lavaron el cerebro en ese lugar. Miles de cosas que se inventan para desanimar a la persona. Pero si usted es una persona de oración, le aseguro que el Señor le dará estrategias de cómo obrar y actuar, y lo fortalecerá y le dará la conquista en ese propósito, en ese llamado. Entonces, las pruebas de Dios en nuestras vidas nos fortalecen a diario. Pero cuando vemos cosas que suceden en nuestro entorno, aún con los que nos rodean, eso nos lleva a fortalecernos en el espíritu. Porque mire las pruebas que vivió Jesús. Todas esas pruebas que Él vivió lo llevó a fortalecerse aún más y tener puesta la mirada en la meta, la cruz. Y la cruz fue donde Él nos dio salvación, nos dio redención, nos dio restitución, nos dio sanidad, nos dio santidad, nos dio cambio, nos dio transformación a través de la cruz del Calvario. Que eso lo podamos vivir usted y yo a diario en la cruz del Calvario. Que vayamos todos los días y nos postremos delante del Señor y visualicemos la cruz del Calvario y podamos entregar toda esta esa vieja naturaleza viciada, como dice el apóstol, mañosa, hipócrita, llena de engaño, llena de traición, llena de murmuración, de crítica. Llevémoslos todos los días, pero pidámosle al Señor
que Él nos dé su carácter, su mansedumbre, su paz, su amor, su gozo. Y pidámosle y Él lo dará y Él actuará a través de su vida. Pero lo que el Señor está esperando es que usted se lo pida y que usted entregue para recibir. Porque muchos quieren recibir sanidad, restauración, pero no quieren entregar la amargura, el odio, el rencor, el rechazo. No lo quieren entregar, pero quieren que el Señor los sane. ¿Cierto? Pero es que lo que me hizo, lo que me trató, como me habló, como me pegó, lo perdone por su vida, por su salud, por su restauración, por su sanidad. Cuando usted perdona, el Señor lo restaura y entra cambio en su vida, en su corazón. Y vienen cambios para su vida. Entonces, aquí lo que el Señor dice es que ser fiel es permanecer, es estar firmes en lo que comenzamos. Tener fe y perseverar en la misma a través de la meditación y el estudio de la palabra a diario. Como Dios le dijo a Josué, meditarás en este libro de día y de noche. Mira que te mando que te esfuerces, le decía el Señor a Josué. El Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces a meditar en este libro. ¿Cuál libro? La palabra, la Biblia, de día y de noche. Porque cuando usted medita en la palabra de Dios, su mente es renovada, transformada y aún con poder. Con el poder del Espíritu de Dios obrando a través de su vida. Una persona fiel es aquella que cumple con cada una de sus promesas y mantiene su lealtad por encima de todo. Aunque las cosas se vean diferentes, aunque pinten que son diferentes, pero el Señor le dará la victoria porque usted es una persona constante, que se haya fiel en su propósito y en su llamado. Miremos lo que nos dice la palabra en Proverbios. Proverbios 26. Proverbios 26. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿No ha escuchado usted personas? Yo soy muy generoso, yo soy muy bondadoso, yo doy más de lo que me corresponde, pero va a ver usted y no lo es. O muchas personas dan afuera, pero en la casa no dan nada. Son tacaños en la casa, pero por fuera sí dan. ¿Eso es ejemplo? Eso no es ejemplo, eso no es fidelidad. Que usted sea fiel en todo lado. Que usted sea una persona, como dice la palabra, sin tacha y sin mancha. Que todos los días nos presentemos delante del Señor y que nuestra vida sea lavada con la sangre de Cristo. ¿Que cometemos errores? Sí. Mientras que habitemos en este cuerpo, pecaremos, sí. Muchas veces pensamientos, de actitudes, pero nosotros está que a diario le pidamos perdón al Señor y que Él no permita que volvamos a caer en situaciones iguales o similares. Y que nos dé ese carácter, nos dé esa vitalidad, esa seguridad para empezar a trabajar y obrar en Dios. Muchos propósitos, metas, objetivos se hacen en el momento de entrar en compromiso con Dios. Pero ¿quién es el que se mantiene firme y fiel a Dios hasta el final? Esta semana yo hablaba con una persona y le decía que hacen compromisos con Dios. Yo te voy a hacer tal cosa, yo no te voy a fallar, como si fuera a un hombre. Y no se dan cuenta que le están haciendo un compromiso con Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos hacer compromisos a la ligera. No debemos prometer cosas a la ligera, y mucho menos con Dios. Que cuando usted vaya delante de Dios, dígale al Señor, ¿qué quieres que yo te entregue? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué necesitas de mí? Te entrego todo. No quiero nada de lo mío. Desarraiga, Señor, todo lo mío, porque esto me aflige, me lleva a la opresión, me lleva a la depresión, me lleva a la angustia, me lleva a la zozobra. Pero en ti hay paz, como el fruto del Espíritu Santo, hay gozo, hay benignidad, hay bondad, hay templanza, hay mansedumbre, hay amor. Que eso sea lo que haya en nuestras vidas. Pero como les digo, esto debe ser a diario delante del Señor. Cada día es una oportunidad para entrar en ese tiempo de intimidad con Dios y pedirle que renueve nuestras fuerzas, que tome el control de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Y eso se debe hacer a diario, que Él tome el control. Te entrego el control de cada área de mi vida. Y háblele, dígale al Señor. Usted necesita que Él tome el control porque en nuestra naturaleza no lo podemos tener, pero en Él lo podemos tener todo. Y en Él podemos tener ese cambio, podemos tener esa seguridad y firmeza como la tenía Jesús. Vamos al Salmo 117, verso 2.
Salmos 117, verso 2. Salmo 117, verso 2, dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Su fidelidad es para siempre. Usted pudo haber cometido un error ayer, pudo haberse equivocado, pero usted va y le pide perdón al Señor, se arrepiente y le dice y lo hace, que no lo vuelve a hacer. Ahí está su fidelidad. Y muchas veces somos a veces más fieles con las personas que nos rodean que con Dios. Debemos ser fieles también con Dios, pero primeramente con Dios y así con las personas que nos rodean, para que pueda la fidelidad de Dios prevalecer en nuestras vidas a diario. Dios es nuestro mejor ejemplo de fidelidad, ya que el Señor es confiable, ya que su esencia es el amor. Su amor por el hombre, su amor por la humanidad, su amor por cada uno de nosotros, su amor por usted, su amor por mí, permanece hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy su misericordia nos ha acompañado. Hasta el día de hoy su amor nos ha acompañado. Hasta el día de hoy vemos que el Señor ha estado con nosotros. Eso es fidelidad. Y que esa fidelidad se la podamos retribuir a Él, siendo fieles con Él, con lo que Él nos ha pedido, con lo que Él nos ha dicho, aún con lo que le hemos dicho y muchas veces no hemos sido fieles. Que esa fidelidad se la demos a Dios y se la demostremos a Dios. Dios demanda de cada uno de nosotros fidelidad y hacia Él, pero también una dependencia. Que esa dependencia sea con Él. Y esa dependencia la logramos en los tiempos de intimidad con el Señor. Tiempo de oración. Hebreos 10:23. Miremos lo que nos dice Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Y dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mi estimado hermano, haga una oración y pídale al Señor que a partir de hoy usted y yo nos mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Qué quiere decir? Sin dudar. Hoy sí, mañana no, ayer no, hoy sí, no, sin fluctuar. Que esa fidelidad hacia Dios prevalezca a diario. No dudar, no flaquear, no entrar en incertidumbre y en duda ante la fidelidad hacia Dios, manteniendo nuestra esperanza puesta en Él, en todo momento, en todo lugar, donde usted se mueva, donde usted va, donde usted se encuentra, que la fidelidad de Dios lo acompañe en todo momento. Cuando usted y yo somos hallados fieles, el Señor nos recompensa. Y esa recompensa es que Él nos da personas fieles, nos rodea de personas fieles. Pero con lo que usted siembra, eso recogerá. Si usted es fiel con Dios, Dios lo rodeará de personas fieles en su entorno. Si usted es una persona fiel con su esposa, con su esposo, también recibirá eso de su esposa, su esposo. Pero primero tiene que ser fiel con Dios, porque vuelvo y le digo, hay personas que son más fieles a su esposa, a su esposo, a sus hijos que con Dios. Que primero sea usted fiel con Dios y encontrará el respaldo de Dios en su matrimonio, en sus hijos, aún en su ministerio, aún en su liderazgo, aún en sus discípulos. Hoy quiero orar por las personas que aún han estado tambaleando en la fidelidad con Dios. Aún personas que se han alejado de Dios y han vuelto al mundo. Y lo que le prometieron a Dios quedó allá, en un encuentro, quedó allá en esa iglesia, quedó allá en ese rincón cuando le oré al Señor. Eso quedó allá. Cierto, pero en este momento no me acuerdo. En ese momento ni me acuerdo qué fue lo que le prometí al Señor. No, que usted realmente se vuelva a todo corazón al Señor, para que el Señor obre a través de su vida, para que la fidelidad de Dios lo acompañe usted en todo momento, en todo lugar. ¿Qué quiere decir? Que lo guardará, lo protegerá, lo librará aún del peligro donde usted quiera que vaya. Hoy oramos, Señor, por cada una de estas personas que se han apartado, Señor, y que aún el mundo los ha absorbido. El mundo los ha acaparado, Señor. Las redes, los medios de comunicación, aún los vecinos, los amigos, aún personas del pasado los volvieron a involucrar en sus cosas.
Señor, hoy dale, Señor, carácter, dale firmeza, dale convicción, dale transparencia, Señor. Tráelos a tus caminos, Señor. Hoy pido, Señor, que los perdones. Perdónalos, Señor, si prometieron, si nosotros prometimos algo y no lo cumplimos, perdona, Padre. Hoy nos arrepentimos, Señor, porque como lo decía el rey David, Señor, que él se arrepintió de todo corazón, Señor. Que Él dice, y se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, Señor. Que hoy venga un arrepentimiento genuino. Hoy venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti. Te pedimos perdón porque hemos sido infieles, Señor. Porque a pesar de que tú eres fiel, nosotros hemos sido infieles, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no somos competentes con la fidelidad que tú nos has dado. Ayúdanos a ser competente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. A ser fieles sobre toda circunstancia, sobre todo conflicto, sobre todo problema, que la fidelidad de Dios sea en nuestras vidas y nosotros hacia Dios, Señor. Hoy te pedimos, Señor, desarraiga de nuestra vida, de nuestro corazón, la infidelidad a tu llamado, la infidelidad a tu propósito, la infidelidad a tu palabra, la infidelidad a la oración, la infidelidad a esos tiempos de intimidad contigo. Perdona, Padre, perdona, porque hay momentos en que yo me dedico más tiempo a otras cosas, hay momentos en que yo le dedico mucho más tiempo a los chismes, a la murmuración, a la crítica, aún a sentarme en silla de escarnecedores. Perdona, Señor, perdóname, Señor, porque lo he hecho y muchas veces lo he hecho consciente. Perdóname, Señor, hoy quiero ser fiel. Llévame a ser esa persona fiel a ti, Señor. Si yo te soy fiel a ti, los demás serán fieles a mí, Señor. Pero que tú me lleves a ser fiel primeramente a ti, Señor. Hoy vuelvo mi corazón a ti, Señor. Dame, Señor, ese corazón perdonador. Dame, Señor, ese corazón sanador. Dame ese corazón restaurador para que yo pueda ir y sanar a los quebrantados y pueda ir a restaurar a los oprimidos. Pueda ir y dar libertad a los cautivos, Señor. Usa, Señor, mi vida para que otros sean libres de la opresión, de la angustia, de la zozobra, de la incertidumbre. Que hoy yo vuelva nuevamente a ti, Señor, a la fidelidad tuya, Señor. Y llévame a ser fiel en todo momento y en todo lugar. Que tu fidelidad prevalezca sobre de mi vida. Haga esta oración conmigo y dígale al Señor: Señor, hoy decido rendir mi vida a ti. Decido pedirte perdón por las veces que te he sido infieles, por las veces que te he sido infiel aún en mis pensamientos, aún en mis actitudes, aún en mis palabras, aún porque he visto cosas incorrectas, aún porque he escuchado conversaciones que no edifican, aún porque he hablado palabras incorrectas, aún porque he estado en lugares incorrectos. Perdona, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me perdones y que la sangre del Cordero de Dios me lave ahora y me purifique, me libere, me sane, me santifique. Y ayúdame, Señor, a prevalecer cada día más en tu fidelidad, a estar cada día más y más apegado a ti, Señor, y que yo sea hallado fiel en todo momento, en todo lugar. Haga esta oración y pídale al Señor, pero lo más importante, no volverlo a hacer, no volver atrás. Que miremos hacia adelante, y hacia adelante es a Jesús en la cruz, todos los días y yendo a la cruz, y todos los días renovándonos el Señor de día en día, que nos renueve, como dice la palabra, que nos lleva de gloria en gloria, que así nos lleve el Señor a diario, pero con el compromiso de que nosotros entremos en la oración, en tiempo de ayuno, en tiempo de meditación y estudio de la palabra. Lo declaro hoy libre a usted, mi estimado hermano, que estaba lleno de amargura y de resentimiento. Declaro: yo soy libre porque ya le he pedido perdón al Señor, y declaro que no volveré atrás. Declaro que no lo volveré a hacer. Declaro que no volveré a hacer lo mismo que hacía antes, porque a partir de hoy el Señor es el que me fortaleza, porque el Señor es el que me da la vitalidad y el carácter, la firmeza y la convicción para no volverlo a hacer a partir de ahora. Declárelo, mi estimado hermano, a partir de hoy en el nombre de Jesús. Hoy oramos por las personas que están pasando necesidades. Oramos que el Señor supla todas y cada una de sus necesidades. Oramos aún por los que están enfermos, aún personas que tienen gripa, personas que tienen dolor en sus cuerpos, dolor en sus articulaciones. Hoy le ordeno a todo espíritu de enfermedad se muere de raíz en el nombre de Jesús de Nazaret, porque por la llaga de Cristo usted ha sido curado. Hoy lo desato, lo ligo toda maldición y toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, y desatamos vida y vida en abundancia, desatamos salud y salud en abundancia. Declaramos que usted es redimido por la sangre del Cordero inmolado de Dios, y lo declaro libre ahora en el nombre de Jesús. Declare que usted es sano. Haga lo que no podía hacer, porque el Señor hizo el milagro en su cuerpo, en su salud. A partir de ahora, en el nombre de Jesús, el Señor reverdece sus huesos, los rejuvenece como las águilas, le da las fuerzas del búfalo, y usted ha sido revitalizado en el poder del Espíritu Santo a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias, amado Espíritu Santo. Continuemos con nuestra reunión y sigamos con la alabanza y la adoración al Señor.